Hola, soy Rubén Rojas, de nuevo saludando y dándoles la bienvenida a este espacio en el que hablaremos de la información más relevante de la semana desde el punto de vista de nuestros analistas. El tema abordado por los expertos es la noticia con la que inició mayo, la acusación de la Fiscalía Federal de Nueva York al ahora gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y de otros 9 funcionarios y exfuncionarios del Estado por presuntamente tener nexos con el cártel de Sinaloa. Para Jesús Silva Herzog Márquez, la denuncia representa la crisis más seria del movimiento de la Cuarta Transformación desde su llegada a la presidencia de la República en 2018. Rocha Moya mantiene un vínculo muy fuerte con la presidenta de México e incluso con el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Silva Herzog agregó al mandatario estatal lo apoyaron una y otra vez a pesar de señales de sus aparentes relaciones con el crimen. El caso de Rocha Moya y su banda sinaloense es una bomba política de alcance incalculable para Morena. Para la presidencia de la República queda planteado un dilema complejo. Si lo entrega, malo. Si no lo entrega, peor. Jesús Silva Herzog Márquez, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, colaborador en este espacio y también en el diario Reforma, escribe los lunes, hoy hablaba de eso precisamente. Y aquí está en la cabina, en nuestro estudio. Jesús, bienvenido, ¿cómo estás? Pepe, muy buenas noches. Vaya bombazo. Sí, yo creo que esta es la crisis más seria que ha enfrentado el morenismo desde su llegada a la presidencia de la República en el 2018. Creo que en ningún momento habíamos visto tan contra las cuerdas a todo el movimiento de Morena, en donde pues francamente está ante una crisis muy seria, no solamente, Pepe, porque sea pues un gobernador en funciones, sino que es un gobernador en funciones con un vínculo muy directo con la presidencia de la República. La anterior y la actual. Bueno, yo creo que fundamentalmente la anterior. Andrés Manuel López Obrador fue pues el gran padrino de Rocha Moya, fue su impulsor, el que lo llevó a la candidatura de Morena, lo respaldó una y otra vez, a pesar de que se iban acumulando pues muchas señales de sus relaciones con el crimen organizado. Y esa relación entre López Obrador y Rocha Moya finalmente se entrega, se hereda a la presidenta Sheinbaum, quien también ha respaldado muy enfáticamente al gobernador de Sinaloa o al exgobernador Rocha Moya. El gobernador en funciones, que ya no tiene fuero. Ahora, para la presidencia de la República es un dilema complejo y de muy alto riesgo. Si lo entrega malo y si no lo entrega peor. Yo creo que está ante disyuntivas complicadísimas, porque en efecto, entregarlo a la justicia norteamericana sentaría un precedente que puede ser muy delicado para el gobierno de Claudia Sheinbaum, en la medida en que difícilmente nos podemos imaginar que estas acusaciones se encapsulan en Sinaloa. Hay una serie de gobernadores, de alcaldes, de miembros de la clase política. Policías también. Desde luego, pero dentro de la estructura política hay muchos cuadros destacados de Morena que podrían correr la misma suerte que Rocha Moya. Pero efectivamente eso tendría implicaciones serias para la unidad del grupo político de Claudia Sheinbaum, pero la consecuencia contraria también, la opción contraria, el de no entregarlo, incluso con la versión de que pudiera ser procesado dentro de la estructura legal de nuestro país, también me parece que tendría consecuencias negativas. ¿Quién podría tener a estas alturas, Pepe, confianza de que podría tener un proceso judicial riguroso, severo, en donde se buscara efectivamente la verdad, cuando pues tenemos instituciones capturadas, un poder judicial que ha perdido totalmente su autonomía? ¿Qué pasa si México, pésele a quien le pese, no entrega a Rocha Moya como lo solicitan? A Rocha Moya, al senador Insunza, al presidente municipal de Culiacán con licencia y a los otros 7 altos funcionarios y exfuncionarios. ¿Qué pasa? ¿Vendría una venganza comercial, económica,
ahora que se va a revisar el tratado comercial, Pues TEMEC? yo creo que habría que esperar lo peor. Ahorita no hay... No podemos olvidar que tenemos frente a nosotros a Donald Trump, en donde A eso iba. Sí. No ha dicho ni una palabra. El silencio ciertamente nos hace pensar que hay calma previo a una tormenta, quizá. Sí, bueno, tiene muchas cosas en su plato el señor Trump en estos momentos, pero el tema de la narcopolítica en México ha sido un asunto que ha tenido pues muy fijo en la cabeza desde su segunda vuelta en la Casa Blanca. Y en ese sentido creo que hay amenazas de todo tipo, desde la intervención directa en el territorio mexicano hasta las repercusiones en el proceso de la revisión del acuerdo comercial. Creo que puede tener para nuestro país consecuencias terribles si se rompe este vínculo de comunicación entre los dos países. ¿Crees tú que hay posibilidades, por último te pregunto, de que regrese Rocha Moya después de que venza su licencia por 30 días? No lo creo, Pepe, me parece que su permanencia era insostenible y esto no pueden ser unas vacaciones de unas semanas. Creo que se acumulan las evidencias de su vínculo con el crimen organizado y tendrá que enfrentar estos cargos. No lo imagino yo de vuelta en la Casa de Gobierno en Culiacán. Gracias, Jesús. Gracias por tu comentario. Muchas gracias, Pepe. Gracias. Buenas noches. El maestro Jesús Silva Herzog Márquez, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. La doctora María Amparo Casar habló de la postura de la presidenta de México ante las presiones de Estados Unidos. Se refirió al discurso de la mandataria del pasado 5 de mayo en el aniversario de la Batalla de Puebla. Considera que con su mensaje está tensando cada vez más la cuerda contra sus adversarios externos. Vamos a tener contacto en este momento con la doctora María Amparo Casar en su juicio para comentar justamente todo lo que está sucediendo, lo que se está diciendo contra México, porque que nadie se engañe, ¿no? La nueva estrategia de control de drogas de Estados Unidos no es solo un documento técnico, es un acta de acusación y México, le digo, aparece mencionado, se lo decía hace un momento, 31 veces, no como socio estratégico que hemos sido siempre, sino como territorio enemigo. María Amparo, qué gusto escucharte, saludarte y recibirte. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Pepe, qué magnífica crónica, según yo iba a aportar parte de los hechos, pero bueno, pues ya hiciste tú la crónica desde la perspectiva de Estados Unidos, desde México. En efecto, el discurso de Sarah Carter fue un discurso muy duro, en donde ella retoma del documento de estrategia contra las drogas, retoma la parte de resultados tangibles, resultados medibles, y entre ellos precisamente está lo que no hemos tenido: arrestos de narcopolíticos, no hemos tenido procesos judiciales y desde luego nos hemos negado a la extradición. Comienzo con lo que dijiste, Pepe, que está tensando la cuerda cada vez más. Claudia Sheinbaum lo hizo hoy en su discurso, un fuerte discurso, yo te diría, en contra de sus adversarios internos, también en contra de Estados Unidos, pero en contra de los que investigamos, informamos y analizamos, acusándonos de cosas como que queremos que nos invada a Estados Unidos, que reivindicamos a Hernán Cortés, y cierra diciendo: quienes piensen que la presidenta se va a arrodillar, estamos, digo, porque nos han criticado incluso en la mañanera por nombre y apellido, estamos destinados a la derrota. Entonces creo que tiene abiertos los dos frentes, el de política exterior, por lo que nos has mostrado de la nueva, no es nueva en realidad, es más dura, endurecen la estrategia en contra de las drogas y ponen mucho énfasis en que es culpa de México que se haya envenenado a tantos estadounidenses, ¿no? Por ejemplo, lo pone hasta en recuadros muy importantes. Y el otro lado es el frente interno, que está polarizando muchísimo, está polarizando pues eso, la política interna, en donde se pide unidad nacional, pero a la vez
se invita a través de los insultos, yo te diría las medias verdades de Claudia Sheinbaum, a que nos polaricemos aún más. Yo sí nunca te he escuchado a ti, Pepe, decir, y no he escuchado a ninguno de mis colegas decir que queremos una intervención de los Estados Unidos. Más bien queremos una colaboración, pero esa colaboración tiene ciertos costos, digamos, ¿sí? Cuando colaboras, das y recibes. Y ahora este discurso endurecido, como le llamas, pues está mostrando que nos estamos poniendo muy, muy gallos, ¿no? Frente a los Estados Unidos. No sé si sea, Pepe, la mejor estrategia. No sé cuál sea tu opinión. Bueno, básicamente el tema de la retórica, de envolvernos en la bandera nacional y hablar de que no se pisotea la soberanía, pues es eso, es retórica, pero lo que este hombre, presidente de Estados Unidos, está ordenando a toda su gente es presionar a México. Ayer comentábamos que nos era sospechoso el silencio de Donald Trump sobre todo lo que ha venido ocurriendo en los últimos días y horas en México. Ahora estamos mirando ya en el documento escrito lo que se nos viene encima. Y se vienen encima cosas tan graves como cuestiones quirúrgicas, financieras, el chantaje de los aranceles, ¿qué te digo? De los drones para vigilarnos. En fin, es decir, México tiene una postura defendiendo la soberanía de la patria. Pues sí, pero Estados Unidos lo que no quiere es que entre más fentanilo que mata a 70,000 de sus ciudadanos. Y es un tour de fuerza donde México habla con la palabra y Trump habla con la fuerza. Trump habla con la palabra y con la fuerza. Ya hemos comentado qué tipo de persona, qué tipo de político, qué tipo de representante o jefe de Estado es, y hemos sido todos muy críticos de él. Pero si me paso al discurso oficial en México, me parece, Pepe, que ya no aguanta. Se habla de soberanía, que además ya es un concepto en la globalización muy difícil de apuntalar, pero se permite que parte del territorio nacional esté capturada por el clima. Se habla de injerencismo cuando vienen por los tuyos, pero no cuando vienen por los demás. Se exigen pruebas contundentes en el caso de Rocha Moya, pero nunca se requieren cuando en el banquillo de los acusados están los adversarios. Se habla de presunción de inocencia y amplían la prisión preventiva. Se habla de cero corrupción y bueno, ¿qué te digo? Contamos por cientos, ¿no? Y se habla de la mejor democracia del planeta cuando está claro, no porque lo diga Estados Unidos, porque se ha reportado desde el 2021 cómo el crimen organizado obligó a los opositores a dejar candidaturas, a que los delincuentes se robaran boletas, a que amenazaran votantes en la elección. Y finalmente se habla de cooperación internacional, pero se violan los tratados. Entonces, Pepe, yo quisiera o lo que creo que pedimos es que el discurso oficial se acerque, aunque sea un poquito, a la realidad, Pepe. Pero veo dos escenarios muy malos, el que tú dices de que sigues tirando la cuerda, y del lado de Trump creo que la peor estrategia sería algún tipo de incursión, ya no digas invasión, de incursión en territorio nacional, porque eso sí ayudaría a este sentimiento nacionalista que quiere revivir Sheinbaum se aferra a él como un salvavidas, ¿no? Muchas gracias, María Amparo Casar, por tu comentario. Bienvenido. Al contrario, por tu tiempo. Muchas gracias, Pepe. Que estés muy bien. Buenas, hasta la próxima semana con María Amparo Casar, siempre en su juicio. Claudia Sheinbaum está generando una ambigüedad que la va a poner en problemas, señaló la maestra Alejandra Cuyen. Esto debido a su manera de actuar en el caso Rocha Moya. Para ella, el gobierno de México no está investigando a los acusados a una semana de los señalamientos y solo se ha limitado a pedir pruebas. Cuyen apuntó que la 4T brinda justicia y gracia a sus amigos, mientras sus enemigos aplican la ley a secas, partiendo de leer la ley como se les da la gana. Es evidente que el Trump usa la guerra contra las drogas como también
un espectáculo político. Vienen las elecciones y él quiere ganar todo. Todo está acompañado de una amenaza. Si México no actúa, lo haremos nosotros, dice y repite. La nueva gramática del vecindario se escribe en inglés. ¿O no, Alejandra Cuyen, la maestra más antitrompista de la tele? Bienvenida, ¿cómo estás? Qué gusto verte como siempre, Pepe. A ver, yo creo que en la medida en que México se niegue a actuar, se niegue a ser receptivo, siquiera a revisar, porque el caso Rochamoya es además, vamos a suponer que no le han entregado pruebas que no tienen que, yo creo que ya todos los analistas lo hemos repetido hasta el cansancio, esto está en el tratado de extradición y basta con que haya un juicio en Estados Unidos y que el señor tenga que presentarse, al igual que los otros 8. Sin embargo, no hemos visto ni una sola acción contra ninguno de los imputados. Entonces, lo que estamos viendo es a un gobierno mexicano a la defensiva. Pues esto de ganar tiempo, Pepe, hace una semana que está esta historia, digamos, la solicitud de extradición y donde el gobierno mexicano no quiere actuar. No solo no los detiene, ni siquiera los investiga, están a la expectativa de, pues hay que me manden pruebas, pero no son capaces de buscarlos. Y cuando el discurso central de la presidenta era la seguridad, cuando a lo largo de los primeros 18 meses lo que ha demostrado era que sí le importaba la seguridad, le ha dado fuerza a García Harfuch, empezó a coordinar al área de inteligencia con las fuerzas ejecutivas del Ejército, de la Marina, y sin embargo, a la hora de realmente tener que aplicar la ley, ahí sí Ha faltado, se ponen a leer las leyes como se les da la gana. ha faltado voluntad política. Los operativos realizados por la Defensa, Marina, Guardia Nacional, en fin, policías locales. ¿Puedes tú comentarlos de diferente manera? Tal vez sean impecables en muchos casos. Sí, arriesgados, donde pierden la vida los servidores públicos, etcétera. Pero no basta el operativo. Se necesita también la voluntad política para acabar con la raíz del problema. Es muy delicado, Pepe, porque están aplicándole la prisión preventiva oficiosa a García Harfuch. Habla de 32,000 detenidos que por tener sospecha de estar vinculados con crimen organizado, les aplican la prisión preventiva oficiosa y los tienen detenidos, no sabemos ni dónde ni en qué condiciones. Pero cuando llegan y te dicen que un político tiene indicios de vínculos con el crimen organizado y a nivel local, pues en Sinaloa más de uno ha sacado pruebas, ahí curiosamente la prisión preventiva no solo no aplica, sino la presidenta empieza a alegar contra Estados Unidos reglas de respeto a los derechos humanos y presunción de inocencia, cuando es su política el no respetar la presunción de inocencia. Entonces, lo que vemos es que ahora sí que para sus amigos justicia y gracia y los enemigos la ley a secas, sí. Y acá están siendo de una ambigüedad que la va a poner en problemas, Pepe, porque claramente al interior de Morena la rebatinga está todo lo que da y ya empezó a surgir toda una serie de filtraciones sobre cómo están peleando al interior de Morena, porque unos quieren limpiar y otros no quieren porque tienen miedo a que Rochamoya y sus otros 8 compañeros vayan a hablar, sí. Que vayan a hablar, porque al final ese es el problema, que vayan a llegar a Estados Unidos y empiecen a soltar la sopa de cómo funciona toda la operación, digamos, de cómo conquistaron, recordarás bien, la franja del Pacífico en aquella muy dudosa elección del 2021. Entonces, Morena se está agarrando a golpes internamente y la presidenta parece estar paralizada. Y ni siquiera es la presidenta, se supone que es su fiscal. Esta mujer, Ernestina Godoy, que la presidenta presentó como una mujer impoluta, una gran procuradora, una gran fiscal, y no están haciendo nada. No solo cuando la casa del Mencho no fueron capaces de entrar a buscar pruebas, primero entraron los periodistas, sino a la hora que hay que empezar a buscar indicios de posibles acusados, no están trabajando o están negando la información. En última instancia se llama en Estados Unidos obstrucción de la justicia.
con estas nuevas reglas que Estados Pero Unidos ¿cómo está la poniendo, Fiscalía? están empujando Fíjate lo a que una estás diciendo. confrontación. La Fiscalía General de la República está obstruyendo una Pues- investigación. Eso es digamos, es brutal, ¿no? Es brutal y empieza, obviamente esto lo único que hace es escalar el caso, porque no es una oficina del Departamento de Justicia, como dice la presidenta, es la Fiscalía de Nueva York. Vamos, es el equivalente de la Procuraduría que está haciendo su trabajo de investigación, que ya tiene pruebas y que ya tiene un juicio abierto. Entonces, ¿en qué momento México puede encontrar argumentos para no hacer su parte del trabajo? ¿Por qué? Porque lo único que están demostrando es, en última instancia, si no es obstrucción de la justicia, pues lo que parece es complicidad, en cuyo caso es todavía peor, porque lo que va a hacer Washington es seguir subiendo de tono el nivel de la discusión hasta que acaben haciendo intervenciones que van a generar o que pueden generar una ruptura en las relaciones entre los dos países. Yo no quisiera ver a Estados Unidos haciendo una intervención terrestre ni directa en México, pero me parece que México no está cooperando con las pruebas, con las muestras y las acciones que está haciendo. Y Estados Unidos lo único que está haciendo es ajustando sus leyes para poder expandir su capacidad de acción. Lo que acaba de hacer Estados Unidos con el nuevo acuerdo de lucha contra las drogas, donde el fentanilo se considera ya un arma de destrucción masiva, básicamente es autorizarle a las fuerzas americanas a intervenir directamente en los países y si es necesario que se lleven a los que considera presuntos delincuentes para juzgarlos en su país, lo van a hacer, no tengas la menor Como duda. ocurrió con Maduro. Como ocurrió con Maduro y como ocurrió con el Mayo Zambada, ¿no? Sí, exactamente. Lo hicieron de otra manera, al parecer ya tenían pues, este acuerdo con los chapitos. Digo, no olvidemos que los chapitos mandaron a 13 familiares, si mal no 17. recuerdo, 17 familiares que entraron y que ya viven en Estados Unidos protegidos con permisos de todos tipos para estar tranquilamente y sin persecución alguna, ni de parte de sus oponentes, ni de parte de la justicia. Eso quiere decir que la cooperación ha sido enorme, profunda y que pone en juego a muchos. Mientras México siga negándose a actuar, lo único que está mandando es una señal de que está cooperando con los criminales y me parece que nos pone en una situación mucho más delicada. No veo a la presidenta, ni mucho menos a la fiscal, con ganas de cambiar el tono ni las decisiones, Pepe. Alejandra, muchas gracias. Vamos a ver todavía muchas cosas. Algunos analistas juran que sí se va a dar la extradición. Vamos a ver si en algún momento eso sucede. Gracias, Alejandra. Que estés muy bien. Es lo que dice Alejandra Cuyen. Desde la perspectiva del doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, llegará la evidencia que solicita la presidenta de México a las autoridades estadounidenses por el caso Rocha Moya. Y la gran pregunta de la situación es, ¿qué hará Claudia Sheinbaum? El analista puntualizó que la solicitud de detención a los funcionarios involucrados es una medida preventiva ante el riesgo de fuga de los acusados. Sobre el gobernador con licencia añadió, en México hay suficiente evidencia de sus posibles nexos con el narco. Al doctor Carlos Elizondo Mayer Serra. Él es catedrático, maestro de la Escuela de Política del TEC de Monterrey. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches, Pepe. Bien, con gusto estar acá. Bueno, pues vamos viéndole. A ver, este asunto de los consulados. Revisar los consulados mexicanos para evitar, como dice este libro medio fumado del señor Schweizer, que dice que porque ahí se está gestando como un arma la lucha contra Estados Unidos. Sí, es un libro fumado, me gusta tu caracterización, pero es un libro muy exitoso. Trump lo promovió. Pues sí, por eso. Y llegó a estar en la lista de los primeros 10 libros de no ficción vendidos en Estados Unidos en Amazon. O sea, ha tenido mucho eco. Y en este mundo de las noticias falsas, de los inventos, de las conspiraciones, ha caído muy bien. Pero es un hecho que es parte de una estrategia del gobierno de Trump de presionar a México. La red consular mexicana tiene un papel clave en la defensa de los derechos de los migrantes mexicanos, pero no juega un papel de promoción ni mucho menos. Pero si Trump quiere presionar a México por esa vía, pues va a ir abriendo heridas nuevas. Pero lo que está de fondo, Pepe,
es justo lo que la presidenta hoy mencionó. ¿Hay o no una ley de extradición? ¿Cuáles son los principios de esta? ¿Y cuál es el proceso para extraditar a un exfuncionario o los funcionarios señalados por el gobierno de Estados Unidos? Y la ley es bastante clara. La ley dice que el gobierno que solicita la extradición no tiene que hacer un juicio previo, tiene que mostrar evidencia suficiente. Y lo que se presentó el miércoles pasado fue una solicitud de detención mientras se manda esa información. ¿Por qué la solicitud de detención? Porque hay el riesgo de fuga. No sería el primer exgobernador con licencia que se fuga. Eso hizo Duarte, recordarás, el exgobernador de Veracruz. Tomás Yarrington. Tomás Yarrington. Entonces, era una medida preventiva. Yo por lo menos espero que lo tengan bien resguardado, que no se vaya a fugar, que no le vaya a pasar algo. Pero la evidencia llegará. Es una evidencia similar a la que tanto les gustó promover contra García Luna. Es un sistema judicial que busca la colaboración de otros testigos para aliviarles una pena, para tener un trato mejor. Y estos testigos, así como declararon en contra de García Luna, presumiblemente declararon en contra de estos 10 funcionarios. Pero además es probable que haya más evidencia, porque por lo menos uno de los hechos, Pepe, era bien conocido, que fue la participación del crimen organizado para promover al candidato Rocha, candidato de Morena, en las elecciones a gobernador del 21. Lo documentaron los partidos de oposición en su momento, los medios de comunicación de Sinaloa lo documentaron con mucho detalle, incluso los nacionales, y simplemente el gobierno no quiso hacer nada. Está plenamente documentado, Pepe, que hubo un asesinato de quien fuera aliado del gobernador con licencia, pero también se volvió su adversario, el señor Melesio Cue, que según se sabe fue convocado en la misma reunión donde los chapitos secuestraron al Mayo, que luego apareció asesinado en un asalto falso en una gasolinería, tan obvio que la Fiscalía General de la República intervino, tuvo que renunciar la fiscal, pero no pasó más la investigación. Y ni hablar de las muy conocidas participaciones de ciertos actores vinculados con el crimen, presuntamente controlando la red de agua de riego de varios de estos distritos. En fin, evidencia hay. Si el gobierno la quiere tapar, tendrá que asumir las consecuencias. Lo que es claro es que el gobierno de Estados Unidos ha dicho, qué bueno que colaboras, porque incluso la declaración que hizo ayer el fiscal en funciones, el que sustituyó a Pat Bondi mientras lo nombran como fiscal definitivo, dijo, pues sí, vamos a seguir, aunque tenemos muy buena relación con México. Ellos tampoco quieren romper la relación con México, pero sí nos están poniendo una presión, porque sienten, y creo que con bastante razón, que si no hay una lucha contra los políticos que encubren, que participan en los negocios del crimen organizado, pues el tráfico de fentanilo y de otras drogas continuará. ¿Hasta qué punto estos hechos están incidiendo en la política trumpista de hacer campaña para sus allegados en las elecciones de noviembre, primer martes de noviembre? ¿Hasta qué punto está hablando para la galería estadounidense y hasta qué punto es realidad que estamos viviendo un momento muy tenso en la relación? Son las dos cosas, Pepe. Por supuesto está hablando para la galería. Claudia Sheinbaum está hablando para la propia. Es más, los reunió hoy en Palacio Nacional para girarles instrucciones. Los políticos siempre hacen eso. La pregunta es, ¿hay o no evidencia contra estos 10 funcionarios? Y lo que sabemos en México es que hay suficiente. Es, insisto, el mismo proceso que en su momento llevó a García Luna a la cárcel y que AMLO y muchos políticos de Morena lo celebraron como una muestra de la corrupción del gobierno de Calderón. Entonces, si celebraron esto, no pueden tapar el sol con un dedo. Si celebraron aquello, no pueden tapar el sol con un dedo de esto. Pero bueno, van a hacer el esfuerzo. Yo creo, y esta es la gran pregunta que está implícita en el final de tu introducción, que la clave es, la información va a llegar, no te quepa la menor duda, va a llegar a alguna evidencia de por qué un gran jurado decidió que sí había suficiente evidencia para iniciar el proceso,
Va a llegar la evidencia y la pregunta es, ¿qué va a hacer la presidenta? Claro, la presidenta va a decir que es una responsabilidad de la Fiscalía, pero hombre, todos saben en México, todos sabemos en México que la Fiscalía las cosas importantes las plancha primero en Palacio. Y ahí va a estar el dilema. Aunque la presidenta dice no estar entre la espada y la pared, pongámoslo de otra forma, sí hay un dilema. Y el dilema es, en ese momento que tengan las pruebas, ¿va a entregarlo a Estados Unidos o lo va a defender? Y que decida, pues va a marcar su sexenio y la relación con los Estados Unidos. Ni más ni menos. Gracias, Carlos. Y en Viernes de Cine, José Antonio Valdés Peña, investigador, crítico y docente del Séptimo Arte, nos compartió un listado de las mejores cintas sobre boxeo. El motivo es el estreno de la película El Día de la Pelea de Jack Huston. Campeón sin corona, Rocky y Toro Salvaje están en su selección. Pues hoy es Viernes de Cine, el estreno de la película El Día de la Pelea de Jack Huston le da ideas a José Antonio Valdés Peña, investigador y crítico del Séptimo Arte. Viene aquí, se pone los guantes y nos va a mostrar una selección con las mejores cintas sobre el pugilismo, sobre el boxeo. Buenas noches. Sí, gracias, Pepe. José Antonio, a mí bienvenido. es un género, gracias, Pepe, que particularmente me emociona. Las películas de box que hablan sobre el box y que te muestran el detrás del deporte, me gustan mucho, sobre todo porque pues dan pie a una reflexión sobre la condición humana, a personajes que se expresan a través de los golpes en el deporte, pero también en la vida. Y bueno, pues vamos a hacer una pequeña lista para que nuestros amigos, además de que se vayan a ver El Día de la Pelea, vean una serie de películas importantes. Arrancamos con el cine mexicano y qué mejor ejemplo que una obra maestra de Alejandro Galindo, Campeón sin corona, dirigida por él en 1945, protagonizada por el gran David Silva, quien interpreta pues a un hombre, un nevero de la Lagunilla que termina convertido en un campeón de box, pero a quien sus prejuicios y sus propios complejos terminarán destruyendo desde adentro. Grande también Mantequilla ahí como su second, el gran Carlos López Moctezuma. Y bueno, pues una película que habla del carácter del mexicano y de cómo pues el mexicano de los años 40 parecía que no podía ascender a más de lo que pudiera ser. Entonces, Campeón sin corona, por cierto, inspirada en la historia de El Chango Casanova, este famoso boxeador que terminó en el manicomio de la Castañeda sus días por tantos golpes, recibió daños cerebrales terribles. Pues ahí la tenemos, está de libre acceso en muchas plataformas, así que no se la pierdan. Es sin duda la mejor película del cine mexicano sobre box. Vámonos a los años 60 y de la televisión al cine vemos la película Requiem por un luchador. ¿Por qué les digo esto? Porque la escribió Rod Serling, el creador de Dimensión Desconocida, en forma de teleteatro. Primero pasó en televisión, protagonizada por Jack Palance, y para la versión de cine pues se recurrió al gran Anthony Quinn, que ahí lo estamos viendo en pantalla, pues interpretando a un luchador que pues después de una pelea terrible tiene que abandonar el boxeo y tratar de encontrar un lugar en la vida. Fíjate que esa escena que estamos viendo justo, Pepe, entonces si lo alcances a ver, es Cassius Clay. Ahí aparece como boxeador pegándole a Anthony Quinn y claro, pues Cassius Clay es el futuro Muhammad Ali, una de las figuras verdaderamente míticas del boxeo. Entonces, esta historia de un personaje que trata de reconstruirse a sí mismo desde la nada, pues es sin duda otra de las grandes películas sobre el box. Requiem por un luchador de Ralph Nelson con el gran Anthony Quinn. Vámonos desde luego pues a Rocky. ¿Qué podemos decir de Rocky? Que pues en este año está cumpliendo sus primeros 50 años de haberse estrenado y pues una película donde tenemos este término, Pepe, que es el famoso underdog, el perdedor que sin nada que perder entra al boxeo y bueno, pues en este caso un cobrador de apuestas para la mafia italiana termina convirtiéndose en un campeón de box, pero no es tan importante la cuestión de si gana o pierde, sino de qué manera él recupera el respeto por sí mismo y se gana el lugar que se merece. Pues ahí está Sylvester Stallone en este clásico, ganador del Oscar a la mejor película y que ha generado una saga que hasta el momento, Pepe, debe de haber recaudado cerca de $800 millones a lo largo de 50 años de historia. Vámonos con la contraparte de Rocky. Si Rocky es la parte luminosa,
Toro Salvaje, de Martin Scorsese, es el lado oscuro. Inspirada en la biografía del boxeador Jake LaMotta, Scorsese nos presenta un personaje interpretado magistralmente por Robert De Niro, que es un boxeador que surge del Bronx, que es muy bueno para golpear, pero estos golpes del ring se los lleva también a su vida personal, destruyendo la vida de su mujer, de sus hijos, de su hermano. Y bueno, finalmente el relato es el relato de una bestia que se va al vacío, pero tiene la oportunidad de redimirse. Grandes imágenes en blanco y negro, una película que es de lo mejor de la década de los 80. Ahí vemos a Robert De Niro, que se gana su Oscar de mejor actor protagónico haciendo esta película de antología de Martin Scorsese, que es Toro Salvaje. El maestro Clint Eastwood también nos aporta un título importante en el año 2004, Golpes del Destino, ganadora del Oscar a la mejor película, dirección y muy merecidamente mejor actriz para Hilary Swank, quien interpreta pues a una joven desarraigada que no tiene ningún asidero de calor humano y que se convierte en boxeadora bajo la mirada de un rudo entrenador interpretado por Clint Eastwood, desde luego, quien no solamente la entrenará y la volverá una campeona del boxeo, sino también acaba asumiendo de pronto la figura de padre protector. Una película llena de grandes momentos actorales, con un final demoledor, pero que pues nos lleva también a esta participación de las mujeres en el tema del box en el cine. Y llegamos a El Día de la Pelea, película que ustedes pueden ver en este momento en cartelera, dirigida por un nieto de John Huston. Continúa la dinastía haciendo cine, pues ahora Jack Huston nos presenta una historia muy sensible, muy emotiva alrededor pues de un hombre que ha pasado muchos años en la cárcel purgando una condena. El hombre sale, es un boxeador y pues va a retomar su carrera. Justo el día que va a retomarla, decide cerrar una serie de círculos, Pepe, muy personales, con personajes a los cuales él les debe de alguna manera una explicación, o también necesita una explicación de parte de ellos. Una exnovia, el tío que lo lanzó al boxeo y desde luego pues el momento culminante, un encuentro con un padre que ya está afectado por el Parkinson, ya no puede hablar y el hijo entabla un monólogo con él. Una película emotiva, filmada en blanco y negro, muy sencilla en apariencia, pero que nos habla de esta parte humana de los boxeadores. El Día de la Pelea en cartelera este fin de semana. Pues de no perdérsela, gracias. Gracias, Pepe. Gracias, José Antonio Valdés Peña, nuestro experto en cine. Recuerde seguirnos a través de nuestra multiplataforma. Soy Rubén Rojas. Hasta pronto.